Buenas tardes. Vamos a ir empezando. Vamos a unir a Juan. Esperamos que entre Juan. Ahí estamos. Hola, Hola, ¿cómo va, Ceci? ¿cómo está Juan? Bien, todo muy bien. Bueno, les presento a Juan. Juan Pereira es obstetra de base como yo, pero después él hizo especialización en lo que es obstetricia de alto riesgo. Hoy es de la unidad de obstetricia de alto riesgo de CEMIC, que también para mí es muy querido porque ahí hice mi residencia de genética. Y hoy vamos a hablar de un tema que es difícil, de aborto y focalizando después en aborto recurrente. Bien, sí, es Tenés, un me imagino tema, que un montón de consultas de esto. sí, sí, Bueno, es un tema frecuente. Primero lo que, digamos, lo que a mí me gustaría focalizar antes de empezar a hablar de aborto recurrente, que tal vez es algo más específico, es, digamos, de las causas del aborto espontáneo del primer trimestre, cuando un embarazo se detiene en esa etapa, que es un cuadro que los ginecólogos y obstetras vemos con relativa frecuencia y en la reproducción humana es algo bastante común y frecuente y no por eso deja de ser un impacto muy grande para la mujer individual, para cada familia, para cada persona. Calcular que entre un 15 más o menos a un 20% de los embarazos que comienzan se detienen en el primer trimestre. más Y o la menos cuántas enorme semanas, Juan. Podemos situarlo entre hasta las 10 semanas, te diría que es donde la mayor cantidad de embarazos se detiene. Después de las 10 semanas ya ese riesgo baja por abajo del 1 o 2%. O sea que el primer trimestre es el momento del embarazo donde más chance hay de que ese embarazo lamentablemente se detenga. Y como te decía, de 100 embarazos que se producen, más o menos 20 van a tener este destino. Y si bien es un cuadro que vemos con relativa frecuencia en el consultorio y tiene una explicación biológica en la mayor parte de los casos muy clara, que seguramente vos lo vas a explicar con más detalle, que es la causa genética espontánea, no hereditaria, genera un impacto muy importante en la mujer y en la familia porque es obviamente un montón de expectativas, de fantasías, de ilusiones que lamentablemente quedan truncadas. Y lo que yo quería decir antes de arrancar formalmente es tener el concepto de que en la enormísima mayoría de los casos no es nada que haya hecho la mujer o dejado de hacer, la paciente. Porque una de las principales consultas es qué hice mal, qué pasó, una fantasía, si tomó algún medicamento que no debía, si se estresó de más en el trabajo o discutió con su pareja o fue al gimnasio y vino cansada y coincidentemente a los pocos días tiene esta noticia de que se detuvo. La enorme mayoría de los casos nada tiene que ver con eso y tenemos causas bastante definidas de por qué sucede eso. Así que el primer mensaje es, no es Es, por es, algo que hayan hecho o es dejado muy de hacer. importante, es muy importante y eso y también este tema de que en la consulta donde dice fue mala suerte, ¿no? Y eso para la persona que está viviendo en ese momento la pérdida, son las palabras como difíciles, equivocadas. Me parece que sí, está buenísimo lo que decís. Sí hay una base biológica clara, como decís, y que va aumentando con la edad, ¿no? En realidad, si yo siempre les digo a mis pacientes, si se ponen a preguntar entre amigas, entre conocidas, más o menos de la misma edad, alguna seguro le pasó. Y si no le pasó es que no les contó, o sea, si no saben es porque no les están contando, porque es una patología tan frecuente y hoy con los test de embarazo tan tempranos y la detección tan temprana, esa ilusión como explota y la verdad que uno espera en toda edad la posibilidad de que esto ocurra. Obviamente que con la edad va aumentando, pero hay acá una base biológica de las pérdidas esporádicas, como decía Juan, que es la mayoría de las veces es una anomalía en los cromosomas del embrión. Eso ocurre la inmensa mayoría de las veces de forma esporádica y no por algo que se esté heredando. Y eso también tiene como un freno propio, porque en general son embriones que se detienen solos por un tema de que serían incompatibles con el desarrollo de un niño sano, ¿no? Entonces, si bien eso tiene una explicación clara,
eso no quita que la persona no se angustie, ¿no? No, ni hablar. O sea, yo trato en los esos asesoramientos tratamos de explicarle la base biológica, porque eso siempre está bueno para que sepan que no es algo, como decís vos, de mala suerte o algo que hayan hecho mal, pero es un mecanismo de seguridad de nuestra especie. O sea, si esos embarazos prosperaran, darían lugar a embarazos probablemente de riesgo, a nacimientos de riesgo, a chicos que no sobrevivirían después. Entonces, nuestra especie se protege, entre comillas, deteniendo precozmente esos embarazos. Y muchas veces, como vos decís, si uno se pone a indagar, va a encontrar que esto es más común de lo que piensa, y aquella persona que por ahí dice, no, no, a mí no me pasó, puede ser dos, o que nunca le haya pasado, o que tal vez no se enteró, porque muchas veces estos embarazos se detienen muy precozmente y por ahí la paciente pensó que tuvo su menstruación un poco más retrasada de lo habitual, menstruó, y en realidad eso fue una pérdida de embarazo del primer trimestre. O sea que es algo Yo muy común. te voy a contar más la visión, yo hago mucho reproducción y eso es cada vez menos común, porque además de enterarnos súper temprano de los embarazos, también tenemos todo ese grupo de gente que hace tratamiento de reproducción y que ve estas detenciones, incluso antes, ¿no? Que muchas veces causados por lo mismo, por estas anomalías en los cromosomas. Y eso todavía peor la ansiedad. Entonces sí es propio de la evolución, como decís vos, no quita que sea una situación angustiante. En ese momento me parece que puede ser importante, si uno lo puede comunicar sin perder la calidez, ofrecer la posibilidad de estudio de ese material, ¿no? Bien, ¿Vos sí. ofrecés, Juan? No es lo más común, porque muchas veces la paciente ya tiene una carga de angustia importante, por ahí punzarla. Por ahí, para clarificar lo que es estudio, es estudiar el material del aborto, o sea, el saco, digamos, el embarazo detenido. Muchas Como veces para cuando confirmar la anomalía sería. para confirmar una anomalía genética, que eso descartaría otras causas, o sea, es una buena información, pues si, entre comillas, confirmamos la causa genética, descartamos otras patologías que pueda tener la paciente de plano. El tema es que muchas veces, si la paciente le ocurre esto en la casa y tiene material de aborto en la casa, muchas veces, corregime si lo digo mal, para los genetistas es más difícil manipular ese material, y muchas veces no obtenemos un rédito, y Sí. para tener un mejor rédito habría que hacer una punción. O hay algunos test ahora en sangre materna que se ofrecen, pero la Claro, verdad que en mi práctica no es algo que yo lo haga habitualmente. hay dos tipos de estudio, creo que no está muy difundido tampoco. Hay dos tipos de estudio. Acá uno podría tomar una muestra del producto de la concepción para evitar todo tipo de contaminación con ADN de la mamá. Eso tiene que hacerse o por punción a través de la panza, como se hace cuando hay un embarazo con riesgo de, por ejemplo, de una anomalía de síndrome de Down, o hay también hay lugares donde se hace, por ejemplo, por histeroscopía, teniendo en cuenta de manipular muy bien de forma estéril este material. Ujú. Uno podría decir, bueno, acá hay una anomalía, sobra, falta un cromosoma libre, esto es esporádico, esto se asocia a la edad o no, pero digo, la posibilidad de que vuelva a pasar es muy baja, es propia de, digamos, de la edad para un nuevo caso. Y la otra forma, que eso es muy difícil, es lo que decíamos, es muy difícil ofrecer eso entre la angustia, a veces medio dificultad técnica de la toma de la muestra. Sí, sí, sí. Y después hay un estudio nuevo que es el estudio del ADN, sería el ADN en sangre materna, el NIPT, pero para embarazo de tejido, si bien tiene una correlación del 100%, tiene una correlación bastante alta, del 80%, y hoy se está aproximarse a esa causa. Haríamos nosotros con tener causa, diríamos, bueno, no viene por otro lado y a lo mejor entrar de forma temprana en todo lo que es el tema de las pérdidas recurrentes, que a eso venimos también, ¿no? Entonces, esta paciente fue una paciente que no lo pudo estudiar, no quiso estudiar, no importa, pasó ese momento, busca de nuevo y vuelve a poner brazo. O sea, ¿cómo definir un sabor recurrente? Porque tiene que variar la definición. Dame 2 segundos, que no sé si soy yo el que tengo poca señal, pero me voy a poner con datos, no sé, porque estoy Me viendo que... pongo, por las dudas me ah, pongo. ahí estamos, ahí volvimos. Ahí volvimos. Ahí va. ¿Estás mejor?
Estoy bien, perfecto. Bien. ¿Cómo Sí, definís aborto recurrente, Juan? aborto recurrente, hay varias, hay controversias entre distintas sociedades, pero la definición clásica es o 3 o más abortos consecutivos del primer trimestre, antes de las 10 semanas, o algunas sociedades, especialmente europeas, consideran a partir de los 2 abortos consecutivos del primer trimestre. Así que sería correcto empezar a estudiar a una paciente a partir de los 2 abortos, muchas veces, especialmente teniendo en cuenta la edad de la paciente y que un planteo habitual es, bueno, ¿por qué esperar al tercero? Totalmente. Eh, Especialmente si es una paciente de más de 40 años. Lo que sí hay que focalizar y decir con mucha claridad es que a veces vemos en la práctica diaria pacientes que vienen estudiadas después de haber tenido la pérdida de un solo aborto. Uno, me Eso no pasa está todo el tiempo. indicado para nada y no habría que hacerlo, ni que darle jerarquía a los resultados que nos vengan, O porque sea eso que no si es, no es bien correcto. en realidad la prevalencia o lo raro empieza a partir del tercero, porque ahí sería, eso le pasa a 1% de las parejas, es muy difícil manejar a la paciente después de la segunda pérdida, en el Y sí. sentido de, ¿cómo le dimos? No, en realidad hasta que no pierdas 3 no podemos hacer nada. Entonces lo que ha pasado, me parece, es que empezamos a estudiar antes, pero bueno, 2, no a partir de 1. No, a partir de uno tiene que quedar clarísimo que no, porque estamos dentro de la estadística, como decíamos, de lo, entre comillas, lo habitual que puede pasar a cualquier pareja. 15 o 20% de cualquier embarazo le puede pasar eso. Ahora, cuando ya son 2 o 3, como decís vos, estamos en un porcentaje mucho menor de la población y ahí hay que empezar a estudiar otras causas. De todas formas, la causa genética sigue picando en punta. Siempre, siempre la causa genética es la principal, pero hay La otras. causa genética y esporádica, decís vos, sería la más común siempre. Genética y esporádica, porque después está la causa genética heredada, que es cuando hay algún rearreglo cromosómico, no me quiero meter en tu tema, en alguno de los dos progenitores, y eso lo heredan a su descendencia. Pero eso es muy Entonces, bajito. nosotros tenemos una paciente con 2 o 3 abortos, aunque a lo mejor tiene 41 años y uno dice lo mejor, lo más probable es que venga por acá y que no haya una causa de base, igual le podemos ofrecer algunos estudios de aborto recurrente. ¿Y ahí qué Ujú. les ofreces de estudios? O sea, ¿cuáles tienen utilidad probada? Mira, yo te diría que para ordenarnos en la cabeza tendríamos que agarrar varios pilares en una paciente. El pilar anatómico, en base a lo que es su útero, sus trompas, el pilar metabólico, el pilar hematológico y el pilar genético. Dejo el genético al final para que vos después lo desarrolles. El pilar anatómico es cerciorarme que esos abortos que tuvo no son porque tenga alguna anomalía en su útero principalmente. O sea, que haya alguna cuestión que no debería estar ahí, como por ejemplo un pólipo endometrial, por ejemplo una sinequia, que es cuando por ahí hubo algún procedimiento en el útero como un raspado y el útero cicatrizó y las paredes del endometrio quedaron pegadas entre sí, un tabique uterino, que es una de las malformaciones más frecuentes, cuando el útero está dividido por un tabique. Eso hace que si el embarazo se implanta justo en el tabique, que está mal vascularizado, tenga más chance de perderse, o que si el embarazo progresa, tiene más chance en el segundo trimestre de un parto prematuro extremo. ¿Y con qué Eh, o- estudias la anatomía, Juan? la anatomía, bueno, primer paso, una ecografía transvaginal hecha por un experto, una Eso, ecografía, porque la mayoría de estas pacientes tienen ecografía transvaginal hecha en su vida, en algún claro. momento. ¿Vos la mandás con alguien en especial, una ecografía especial? Bueno, sí, la mandamos con nuestro equipo de ecografistas, en el caso del equipo del doctor Clavelli en CEMIC, de la doctora Matt, la doctora Genari, O sea, alguien bueno, todo que el va equipo de a mirar genética. específico. Alguien que sepa mirar el útero, si hay alguna duda, hacer una ecografía tridimensional, Ah, eso, 3D. que eso nos permite también ver toda digamos, el útero en 3 dimensiones y ver algunas malformaciones que en 2 dimensiones no podemos ver. Y eso sería el primer paso. Obviamente, si hay algún hallazgo ahí, ver si ese hallazgo puede estar vinculado o no. Porque si hay un mioma, por ejemplo, ubicado subseroso, chiquitito en el útero, no va a haber sido la causa. En la parte externa En la sería. parte externa del útero, eso no va a ser causa del aborto. Ahora, si vemos que hay un pólipo endometrial grande, que hay un tabique dentro del útero, que hay un Puede mioma, explicar. pero ese mioma está dentro de la cavidad endometrial,
hay que tratarlo. ¿Cómo se trata? Quirúrgicamente. Muchas veces por histeroscopía, que es meter una camarita dentro del útero, ver esa malformación y tratar de sacarla, de resecarla. Ese es el primer paso, como el pilar anatómico, ver que la cavidad uterina sea normal. Te El interrumpo segundo un pilar, segundo, sí, antes de que cambies de pilar. ¿Eco bien hecha y que esté bien, con eso alcanza? ¿O habría que hacer algo más? Histeroscopía, histerosalpingografía, resonancia. Te digo todo lo que me han pedido, ¿eh? Me han sí, preguntado. yo te diría que, a ver, si como menos invasivo hay algo que se llama histerografía, que es una ecografía donde se instila líquido dentro del útero y nos permite ver mejor las paredes, el contorno de la cavidad endometrial. Una histerosalpingografía es un estudio bastante doloroso, bastante agresivo, se puede hacer, pero uno No, pero habitualmente en medicina va... hace falta. No, no. Me parece algo que uno tiene que ir escalonadamente. No podemos usar estudios que encima son invasivos y dolorosos para, o sea, una buena ecografía hecha por un experto donde no se ve absolutamente nada, nos deja muy tranquilos. Si hay alguna Perfecto. duda, pasar a una sonografía y así escalonadamente. Pero yo diría, Ok. es más importante hacer una buena ecografía con un buen ecografista que empezar a pedir 5 estudios en paralelo para ver el pilar anatómico. Fantástico. Fantástico el pilar Bien. anatómico. Segundo pilar, el pilar metabólico. O sea, hay un montón de patologías metabólicas que contribuyen a que un embarazo lamentablemente se detenga en el primer trimestre. Y esto lo podemos averiguar con análisis de sangre, principalmente. Ver cómo está la glucemia, si es una paciente que ha tenido alteraciones en la glucemia, si la paciente es diabética, si está bien controlada o no. Alteraciones metabólicas relacionadas a la hormona tiroidea, ver que la función tiroidea sea normal, que los anticuerpos que están relacionados con una tiroiditis autoinmune no estén altos, ver cómo está el hemograma, cómo está el hepatograma, cómo está la prolactina, que es una de las hormonas que a veces puede estar alterada y está más relacionada a abortos espontáneos. Son todos análisis metabólicos que uno puede, con un análisis de sangre, determinar dónde estamos parados. Y algo no menor, que dentro de lo metabólico es muy importante, la obesidad, el sobrepeso, está muy relacionado a pérdidas de embarazo espontánea, porque es un síndrome inflamatorio sistémico, una persona obesa, especialmente una obesa mórbida, donde hay un montón de cuestiones metabólicas en juego, la glucemia alterada, la insulinemia. Entonces, no perder de vista que una paciente que ha tenido abortos recurrentes y es obesa puede estar por ahí la causa y va a haber que hacer un montón de intervenciones de cambio de estilo de vida Que no para son disminuir esos riesgos, fáciles que no son fáciles. y que llevan su Eh, tiempo también. Pero, o sea, hay una fuerte recomendación de normopeso. sí, O sea, de un rango de peso normal. sí, bajar aunque sea un 10% de peso en el preconcepcional disminuye mucho las chances de complicaciones a lo largo del embarazo, no solo de aborto No solo de recurrente. aborto. Mm. Un embarazo que progresa, o sea, la obesidad es una enfermedad muy importante que trae muchas complicaciones en un embarazo. No hay que, no hay, y no hay que tener miedo de hablarlo con la paciente frontalmente sin estigmatizar, sin nada, pero la paciente tiene que saber que la obesidad es una enfermedad tan importante como decir diabetes, como decir hipertensión, como decir Ok. lupus. La obesidad es una enfermedad que impacta mucho en el embarazo. Otro factor importante es el hematológico. Perdón, ahí te interrumpo antes que pases de pilar. ¿Vos encontrás alguna alteración en el laboratorio? Corrigiendo eso, ¿te ha visto mejora, o sea, disminución de la posibilidad de un aborto futuro? Sí, es muy difícil de Tiroides, medirlo. Es muy prolactina. difícil de medir, pero uno tiene que organizar eh, ese perfil metabólico de la paciente. Si la Antes paciente, de por arrancar ejemplo, de nuevo. exacto, sería lo ideal. Por eso, o sea, la síntesis de esta charla es la consulta preconcepcional es mandatoria en estas pacientes. O sea, Ujú. una paciente que ha tenido 2 o 3 abortos seguidos debería hacer una planificación de un próximo embarazo. Y todo esto se ve en la consulta preconcepcional. Entonces, uno debería dejar todo el pilar metabólico lo más organizado posible previo a un próximo embarazo. Perfecto. Eh, Próximo ¿Y el pilar es el hematológico? hematológico, Es el más polémico. complicado. Es el más polémico, porque digamos,
esta es una patología que genera tanta angustia que muchas veces está la tendencia a sobreestudiar y a sobreintervenir a las pacientes. Hay que hacer una gran diferencia. 3 o más abortos nos dan la pauta de estudiar para algo que se llama síndrome antifosfolípido, que es una trombofilia adquirida. Se piden ciertos anticuerpos y se ve si la paciente tiene esa enfermedad autoinmune o no. De una paciente que perdió 3 o más embarazos, la chance de que nos dé positivo es más o menos del 5%. O sea, que tengamos en cuenta que por suerte es una patología poco frecuente. No es que una paciente que perdió 3 embarazos la vamos a testear y nos va a dar positivo para síndrome antifosfolípido, para trombofilia adquirida. Por suerte la chance es baja. Y es más baja aún si la estudiamos mal a la paciente, si la estudiamos después de un aborto. O si uno de Si, esas pérdidas era una anomalía de cromosoma. cromosómica, exacto. Entonces, para estudiar, lo único que hay que estudiar es trombofilia adquirida, que es el síndrome antifosfolípido, que son 3 determinaciones en sangre. Las trombofilias hereditarias, que son muy comunes en la población general, trombofilias es la tendencia a generar coágulos, nada más. Algunas alteraciones genéticas heredadas de nuestra familia que nos predisponen más a generar coágulos. Hay estudios muy serios y muy bien diseñados de los últimos 5 años que claramente no establecen relación entre pérdidas espontáneas de embarazo en el primer trimestre o el resto del embarazo. O sea, no habría que estudiarlas en estas pacientes y muchísimo menos tratarlas. Hemos visto una sobreestudio y sobreintervención en el campo hematológico en los últimos 20 años, pero cada vez está más claro que la trombofilia hereditaria no tiene que ver con esto, por lo menos con la evidencia actual, que es de muy buena calidad. El problema es pedirlo directamente, porque si después no hay un tratamiento digamos, ante un hallazgo, yo no tengo una medicación que me disminuya el riesgo, para qué lo estoy pidiendo? A Ya ver, cuando lo pedimos nos metimos en un lío. en la paciente que tiene síndrome antifosfolípido, claramente el tratamiento es heparina y aspirina y está demostrado que es así. En la Desde el paciente que... embarazo, Exactamente, en no el antes, embarazo. porque también a No, veces lo dan antes. exactamente. Y lo que, digamos, en la paciente que solamente nos da un laboratorio positivo y está mal estudiada, estamos en un brete, porque no tenemos diagnóstico y no la podemos tratar. Y Y tenemos una sí, angustia y una ansiedad y un exceso de información mediática sí, también, ¿no? sí, mucho. Por eso está bueno aclarar esto. Y después intervenciones que no funcionan antes de pasar a tu pilar, que es el genético, Sí. intervenciones que digamos, que no está demostrado todo lo inmunológico, las inmunoglobulinas, los corticoides, la hidroxicloroquina, son todas medicaciones inmunomoduladoras que actúan sobre el sistema inmune, que hay que diferenciar lo que es la lógica fisiopatológica, o sea, lo que suena lógico, lo que en el laboratorio tiene sentido, lo que sería probable, versus lo que clínicamente está demostrado que sirve. Entonces, todas esas medicaciones están en fase absolutamente experimental y en protocolos de investigación y no las podemos ofrecer como tratamiento o como estándar de cuidado. Sí, el tema es que ahora antes de pasar a mi pilar, ¿me escuchas bien? ¿Sí? Antes de pasar a mi pilar, el tema es que se trata de un grupo de pacientes en general con muchas necesidades de respuestas, ¿no? Y muy susceptible. Y lo que le ofrezcan la paciente lo va a aceptar, ¿no? Y a veces vos decís, bueno, la posibilidad de un síndrome antifosfolipídico 5%. Y en realidad mucha gente hubiera esperado que sea más para poder explicar lo que le pasó, dar un tratamiento y que no vuelva a pasar. Y yo a veces digo, bueno, la verdad dio todo bien y eso es bueno, y para la Claro, paciente no es bueno porque sí, quería algo para tratar. Entonces, bueno, y lo genético, antes de decir que igual en general la mayoría de las veces si no encontramos nada, que pasa mucho, pasa en el 50% de los casos de aborto recurrente que no encontramos la causa, después el pronóstico es muy bueno en general en próximos embarazos, pero más sí. allá de eso, vamos a lo genético. El pilar genético implicaría, más allá de que cada embrión, cada aborto de primer trimestre, la causa más común es una anomalía de cromosomas esporádica, y eso puede darse más de una vez, sobre todo en pacientes de edad más avanzada, ¿no? Pero más allá de eso, a veces puede haber lo que llaman rearreglos cromosómicos, es decir, que alguna de las dos personas de esa pareja tenga sus cromosomas en un orden, en una forma, en una estructura que no es la habitual. Ya sea cromosomas adheridos entre sí, intercambiado un sector del cromosoma, y eso esté favoreciendo
la mayor posibilidad de abortos y también, en menor medida, de riesgo de algún niño con un problema. Entonces, el aborto recurrente hoy también es criterio de solicitud de un estudio que se llama cariotipo de la pareja, sobre todo si no tenemos los materiales estudiados, que es lo más común, o si hemos encontrado algo que nos sugiere, ¿no? Un Ujú. problema en los padres. Así que el cariotipo de pareja hoy es medio un must, o sea, no podemos no pedir, a veces hay pacientes recontraevaluadas por todo lo otro y no tienen cariotipo. Tampoco Exacto. esto de pedir a la mujer sí y al hombre no, porque esto es lo mismo, hombre-mujer es mitad y mitad, y eso puede ser muy importante el hallazgo, si bien es poco frecuente también, porque nos puede gatillar conductas de prevención incluso de niño afectado, ¿no? Eh, Exacto, si vos encontrás en la pareja que hay algo que es transmisible a su descendencia, ¿qué opciones tenés? bueno, eso está bueno porque así de paso separamos lo que es la pareja que no encontró la causa y quiere hacer algún estudio embrionario de la pareja que sí encontró la causa. Si encontramos una causa a nivel de los cromosomas de los padres, eso, y tenemos riesgo no solo de aborto, sino de algún niño con una afección, eso se plantea en lo que llaman las alternativas reproductivas. Alternativa reproductiva puede ser, en este caso, con el objeto de no transmitir ese problema. Y eso puede ser desde estudiar un embrión y detectar si sobra o falta material de algún cromosoma que fue causado por eso. Eso se llama PGT, test genético previo a la implantación, con un nombre especial que es SR, no importa. Y lo que sí necesita es una fertilización in vitro, ¿no? Entonces, ahí sería, si la paciente lo necesita por su problema reproductivo, bueno, la fertilización que correspondía y ofrecer esta opción. Pero después hay parejas que hacen la fertilización con el objeto de poder estudiar el embrión que va a estar fuera del cuerpo Ujú. para esta prevención. Entonces, ahí sería hacer la fertilización para eso. Eso es una herramienta. La otra herramienta sería la búsqueda espontánea nuevamente y si el embarazo pasa ese primer trimestre, pero que es lo que se nos está dificultando, digamos, pero si pasa, Claro, estudiar la placenta una vez el embarazo llega a semana 11, sobre todo a fin de prevenir el tema de la afección en un niño, claro. ¿sí? Y el otro sería un donante de gametas, el donante que reemplace con su cariotipo normal al miembro de la pareja que tenga la anomalía. Esto es porque encontramos la causa, ¿sí? Y hoy, de lo que es aborto recurrente, más causa genética que esta no tenemos para estudio en nuestra clínica diaria. Sí hay investigación de un montón de tipos de genes que pueden estar involucrados, o sea, no cromosoma entero, gen, ¿no? Algo mucho más chiquitito, pero todavía no está ni clara su validez clínica, digamos, de los estudios, ni su utilidad, o sea, no, en eso estamos verdes, así que hasta ahí llegamos. Y lo que yo te decía, Juan, que quiero separar, es este caso sería aborto recurrente, encontré la causa cromosómica en los padres y puedo prevenir, de lo que es la solicitud de estudio embrionario, pero sin causa aparente. O sea, yo tengo una pareja con aborto recurrente y quiere hacer PGT para evitar nuevos abortos. Ahí ya es muy controvertido e incluso hay sociedades que no lo recomiendan, porque ahí sería una pareja que embaraza, llevarla a hacer un tratamiento de fertilidad cuando en realidad no lo necesita, formar embriones para estudiar los cromosomas y evitar la causa más común de aborto. Sí, pero no me asegura que esa era lo que estaba pasando en esa pareja. Claro. ¿Sí? Y aunque me lo asegurara, es controvertido igual, porque aumentan los costos, aumenta la complejidad. Estamos haciendo un tratamiento que por su tema reproductivo no hacía falta. Entonces, hoy hay muchas pacientes que vienen pidiendo un PGT por aborto recurrente para evitar que vuelva a pasar cuando no se encontró nada en los cariotipos. Bueno, eso es lo más controvertido, lo que hoy todavía no tiene evidencia, lo que en principio no sería lo que uno le tiene que recomendar como médico. Otra cosa es que el paciente venga, lo pida, entienda de qué se trata y lo quiera hacer igual. Hay un nivel de incertidumbre que en general en la medicina y como pacientes tenemos que tolerar. Muchas veces la paciente, la pareja viene pidiendo, como es natural, explicaciones o causas y muchas veces tenemos que decirle, no No sé qué es sé. lo que pasó, no sé. Y no es que sea bueno o mal médico porque lo sé o no lo sé. Muchas veces no llegamos a ese diagnóstico. Y está bien no llegar a ese diagnóstico, porque yo prefiero no llegar a un diagnóstico antes que la paciente tenga un síndrome antifosfolípido, que la paciente tenga alguna
afectación metabólica severa o una alteración un rearreglo en los cromosomas. Prefiero no saberlo o que sea una causa que todavía no podemos llegar a saberla. Y es como repetimos esto, ¿no? Es un campo tan susceptible afectivamente que da para que se ofrezcan diagnósticos y terapias que están dentro del campo de la investigación y lo experimental y que se ofrezcan como estándar de cuidado cuando no lo es. Y que son intervenciones que no están exentas de riesgos, como la inmunoglobulina, los corticoides, Ni hablar los de los costos, ¿no? los costos y los inmunomoduladores. O sea, porque una paciente que le damos corticoides porque sí y se embaraza y va todo bien, después esos corticoides generan otros riesgos durante el embarazo, como aumenta Totalmente. la chance de que se rompa la bolsa, aumenta la chance de hipertensión en el embarazo, entre otras cosas. Y cuando vos Eh, decís que prefiero no encontrar, es porque en general cuando no hay una causa, el pronóstico es bueno, ¿no? En el próximo exactamente. embarazo, Como médicos siempre queremos encontrar la causa, eh, porque a eso nos dedicamos y nos gusta saberlo para nuestros pacientes. Pero muchas veces no saber la causa es porque hay un nivel de incertidumbre que hay que tolerar y que la enorme mayoría de las veces va a tener un buen pronóstico. O sea, hay que estudiar, yo creo que hay que estudiar, el mensaje sería, estudiemos lo que sabemos que podemos tratar. claro, claro. No estudiemos lo que no sabemos si tratándolo tiene el mismo Sabés que a resultado o mí en las no. consultas de aborto recurrente hay dos frases que son fijas. Una es, no sé si les voy a poder aportar algo más, y así arranco, porque son personas recontra estudiadas, ¿no? Las que vienen, con esto de que decís vos de no siempre voy a saber. Y la otra es, y que te pone cara, es lo más probable que el próximo ande bien, ¿no? Y la gente te pone cara como diciendo, sí, doctora, pero a mí ya esto me pasó, ya me dijeron que era lo más probable y me fue mal de nuevo, a mí no me vendas esta, ¿no? Y eso es lo más difícil, pero bueno, me parece que la consulta también tiene mucho de contención por parte del médico, de explicar lo que sirve, lo que no sirve. Sí, es como decir, resaltemos, así ya cerramos. Consulta preconcepcional en estos casos, sin falta, ya sea con unidad de obstetricia de alto riesgo, alguien que esté más canchero en el tema, ¿no? Alguien que esté en el tema, que esté actualizado, que sepa qué sí, qué no, qué me va a cambiar la conducta, qué no. Y ajustar variables, aunque sea. Si no encontré la causa, ajustar todas las variables que podamos para dar el siguiente paso lo más firme posible. Sí, optimizar lo más posible el escenario. Y tal vez, y que la consulta preconcepcional, que es una consulta que hay que dedicarle tiempo, que hay que dedicarle ganas, que no es un bueno nada, quede tranquila que esto ya pasó, el embarazo que viene va a estar todo bien, porque la paciente viene muy angustiada. Entonces, darle su tiempo, darle su espacio, estudiar lo que hay que estudiar, y dejar en claro qué es lo que está demostrado que hay que estudiar y mostrar la evidencia, porque la sobreexposición que tenemos a las redes sociales, a la inteligencia artificial, hace que hoy los pacientes vengan sobreinformados, pero muchas veces mal informados. Y creo que nuestro rol también es un poco educativo en ese sentido. ¿Qué es lo que estamos Sí, haciendo en este mismo momento, digamos? sí, igual también vienen a veces todo medio desordenado. Ya a veces el orden, el dividir así como decís vos, viste, por pilares, ya la persona se estructura un poco mejor y ahí es donde finalmente después la decisión es volver a probar, ¿no? Y esa es decisión propia de ellos y el salto a esa pequeña incertidumbre que queda lo tendrá que dar la pareja, pero al menos darle la mejor información, que esté lo más optimizado posible a futuro. Así que bueno, ¿dónde te encuentran las pacientes, Juan? Pueden entrar a mi Instagram y Bien, ahí están todas perfecto, las ahí vías de está todo. contacto. Yo estoy en la unidad de embarazo de alto riesgo de CEMIC, me pueden ver ahí, o si no, si están lejos de Buenos Aires y quieren hacer una teleconsulta, están en mi Instagram, están las vías para comunicarse conmigo. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias, Juan. ¿Algo más que quieras agregar? No, un gusto, ha sido un placer, gracias por la invitación, porque esta charla fue idea tuya, la pasé muy bien, fue algo muy Sirve mucho esto, educativo, sirve y mucho. espero que a las pacientes que lo estén viendo les alivie un poco saber que hay cosas para hacer y que hay cosas para acompañarlas. Bueno, muchas gracias, Juan, de nuevo. Entonces, nos estamos A viendo. vos. Chao, gracias a todos. Chau, chau.